primera pregunta a los dos abierta es cómo surgió la idea de esta serie y bueno, cómo fue los problemas que os encontrasteis y cómo fue el lanzamiento, si os esperabais ese bombazo, porque no sé si el primer capítulo llegó a tener 9 10 millones de visitas. Prácticamente toda Colombia vio vuestra serie y para mí, yo siempre digo que el fin del uribismo, gran parte, por lo menos yo cuando vi la serie Matarife digo, es imposible que alguien que vea esta serie pueda mostrar ningún tipo de apoyo a este, bueno, a este innombrable, por no ponerle todos estos adjetivos. Así que me gustaría empezar por ahí. ¿Cómo fue, cuál fue el clic para que dierais el paso adelante y ¿Me dejas produjerais? empezar, me dejas decir una cosita Dale. antes para darle la palabra a César, porque yo creo que debe responder primero César la pregunta que acabas de hacer. Pero yo sí creo que, es decir, la serie, decir que de dónde salió la concepción de la serie, en realidad yo creo que a César le salió de un lado y a mí me salió del otro. Mis guiones salieron pues de unas vivencias personales y de pronto a César la concepción cinematográfica, audiovisual, le nació de otras. Yo le doy la palabra a César para que responda desde su punto de vista y ya yo responderé desde el punto de vista de los guiones, de la literatura, y ahí fue como un encuentro de vivencias. César, sigue. Sí, ahí me escuchan, ¿no? Perfecto. Sí. Bueno, precisamente en la segunda y tercera temporada Daniel empieza a hablar ya sobre el origen, de dónde viene Matarife. Y él me da, hace como un pequeño homenaje a mi recorrido y que le agradezco mucho haberlo hecho. Que además debo aclarar que a mí nunca me ha gustado ser protagonista, siempre me ha gustado estar detrás de cámaras y para mí fue como muy complejo, pero bueno, lo acepté y me gustó al final el resultado, ¿no? Si hablamos de un origen o cómo empieza a desarrollarse la idea de Matarife, creo que debemos regresar a la tercera temporada y de la tercera temporada regresarnos a Bolivia. En Bolivia, en el 2017, me encuentro con un movimiento desde mi punto de vista esperanzador, que es el movimiento al socialismo, que es toda esta posibilidad de que los pueblos originarios pudieran empoderarse y gobernar a través de un líder que en su momento fue Evo Morales, pero atrás de él todos los movimientos sociales. Y nos encontramos en el 2017 cuando hago un documental llamado El Robo, cuando las leyes se escribían en inglés, que los jóvenes en ese momento en Bolivia estaban marchando con el enemigo. ¿Por qué? Porque ellos no habían sido lo suficientemente adultos, por así decirlo, o maduros en su pensamiento crítico político, cuando el movimiento al socialismo y cuando todos esos movimientos sociales como los cocaleros, como los campesinos, etcétera, los movimientos obreros, logran empoderar a todos estos movimientos y se consolidan como el movimiento al socialismo, después el gobierno. Y creamos este documental que se llama El Robo, que precisamente lo que buscaba era crear píldoras para la memoria, para que los jóvenes entendieran que lo que ellos tenían en este momento se debía a una lucha que venía de muchos años atrás. De ahí nace un documental que la base, la estructura estética, narrativa, es la que sostiene la estética de lo que ahora conocemos como Matarife. Entonces es un recorrido que yo hago por América Latina, desde México en el 2006, cuando yo estaba luchando con los movimientos magisteriales en el sur de Oaxaca, y como yo me voy desplazando por toda América Latina, me encuentro con Bolivia y después hago un salto a Colombia, es donde conozco yo a Daniel Mendoza. A Daniel lo conozco en el 2019, ¿no, Daniel? ¿Fue 2018, 2019? 2019 al principio, sí. Yo venía saliendo de otro proceso muy complejo, que era el proceso ecuatoriano, muy similar a lo que está pasando ahora en Ecuador, a raíz de un impuestazo, a raíz de un impuesto criminal a los pueblos originarios, a los pueblos obreros, a las clases populares, hay un levantamiento social. Eso fue en el 2018 al 2019.
En esa época estaba Lenin, el expresidente, que ya todos conocemos la traición a la Revolución Ciudadana, y se vende a las grandes transnacionales, a los banqueros, incluso es quien pone al actual presidente, que es Lazo. Y la historia se repite, pasa eso, ahora estamos viendo cómo al Ecuador, a través también de un impuestazo, los levantamientos sociales están ahí casi que tumbando al actual presidente, en el cual nos estamos dando cuenta que el actual presidente tiene dos opciones, o renuncia o masacra. Seguramente van a masacrar, ¿no? Sí, ayer asesinaron a otra persona, creo ya, el segundo muerto. A otra persona, exactamente. Entonces es todo este recorrido que yo vengo haciendo, este acompañamiento de los movimientos sociales latinoamericanos, que es donde yo voy creando este hilo rojo que me lleva a Colombia, y en Colombia eso los doy a Daniel, y es Daniel, junto con Daniel, que empezamos a construir lo que ahora conocemos como Matarife. Nace primero como un documental, un largometraje, y lo que hacemos es transformarlo a los nuevos medios comunicacionales, a las nuevas formas de comunicar, a los nuevos códigos comunicacionales, a través de una serie con cápsulas muy pequeñas. Tú bien lo mencionaste, el primer capítulo, 7-8 millones tendrá ahora en este momento, con alcances de 60-64 millones de usuarios solamente en YouTube, ¿no? Alcance. Sí, porque ahora incluso estamos hablando solamente de YouTube, pero se pasaban archivos por Telegram, por WhatsApp, incluso os copiaron la serie, yo lo vi como en varios canales que copiaban el vídeo y lo subían en otros canales con un montón de visitas también, es decir que se replicaba por todas las redes. Eso fue el éxito. Me parece que el éxito, además de la forma en cómo se contó, me parece que fue la duración y la forma de transmisión de estos archivos, que podían tener esa facilidad de que con un dispositivo móvil de muy baja gama podrían, en el Transmilenio, que es acá en Colombia, que será como el metro en Europa, en México, o en casi todo el mundo, menos en Bogotá, que no tienen, desafortunadamente, poder transmitir esos archivos con los amigos, con la vecina, con la novia, con los papás. Entonces la transmisión fue viral, fue en automático. Además de que era la primera vez en la historia de Colombia que un producto de este nivel pudiera hablar, se atreviera a hablar sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Porque si bien se le decía el innombrable, porque nadie podía hablar mal de él. O si hablaban mal de él, o eras judicializado, o eras perseguido y exiliado. O como el diario, creo que era El Espectador, ¿no? Cuando hacen esa noticia vinculando a Uribe con, en este caso, con Pablo Escobar, le pone una bomba y hace desaparecer el diario. Sí, y ahí vemos Matarife en la primera temporada te va mostrando, hay un conteo de todos estos heroínas y héroes que se atrevieron a parársele a un estado, a un narcoestado, y que por eso fueron asesinados. Pero ahora, con el triunfo de Gustavo Petro, es la reivindicación de todas estas luchas, de todos estos pensadores, de todos estos ideólogos, que logra salir por primera vez un presidente de izquierda, que ojo, es la primera vez que no es asesinado. Claro. Eso es ¿Cuántos candidatos de izquierdas a presidente han sido asesinados en Colombia? Daniel. Bueno, pero antes yo quisiera, porque es que acá esta pregunta es maravillosa, porque se juntan dos destinos y dos hechos de la vida, porque Matarife está compuesta de lo audiovisual, que César ha sido un genio, y como cuenta la historia de cómo la estructura audiovisual llegó a mis manos a través de los hilos. Pero cuando yo veo la estructura audiovisual entonces la otra parte es la estructura narrativa de lo que es el guión de Matarife, de lo que es la estructura de creación literaria de Matarife. Entonces yo cuando César, como dice, después del recorrido histórico que tuvo César, me entrega los hilos, pues yo lo que veo es primero una novela negra. Yo lo que veo ahí es una novela negra, un thriller. Yo veo un thriller. Y yo digo, la única forma en realidad de traducirle a la gente, de que la gente se indigne, no puede ser el documental normal.
No puede ser la narrativa documental normal, de que viene la entrevista, de que se para el tipo ahí, de que entonces llega el entrevistador y lo ponen, sino que tiene que haber una narrativa literaria que nazca de la novela negra y que nazca del thriller psicológico, del thriller político. Y entonces yo lo que hago es, tomar 3 artículos que yo ya había escrito de antemano y a través de esa literatura negra, primero lo que yo digo es, lo primero era que nosotros teníamos pensado que iba a ser una sombra. Iba a ser una sombra y no iba a ser yo. ¿Y por qué? Pues por los riesgos, ¿no? Sí. Porque era muy berraco enfrentarse a un sistema narcoparamilitar en ese momento. Y entonces yo lo que dije fue, bueno, los riesgos son muy altos, pero en última, si es una sombra, no va a servir, primero porque desde el punto de una narrativa de novela negra se requería un protagonista y un antagonista. No hay en la historia un thriller, una novela negra que no tenga un protagonista o un antagonista. No funciona si no es así. Y pues no había otra persona que le jalara a ser protagonista, entonces pues yo dije, bueno, si vamos a hacer esto, lo hacemos bien y yo le jalo de protagonista. Y entonces lo que hicimos fue, yo le jalo de protagonista porque si no, no resulta. Si es una sombra, la gente además se va a asustar más. Porque una sombra, si no hay alguien que ponga la cara, la gente se va a asustar más y no le va a decir lo que es Álvaro Uribe. Claro. Entonces lo que dije yo, bueno, entonces vamos a hacer una narrativa literaria, primero de novela negra, primero de thriller psicológico, y a esa narrativa literaria de novela negra y de voz en off, de thriller psicológico, le vamos a incorporar la realidad del país y vamos a introducirle la información en esa narrativa de voz en off, vamos a introducirle la información y la opinión, es muy importante, claro. Y la opinión, porque no solo es la transmisión de la información, sino la transmisión de la opinión, desde un punto de vista literario, no periodístico, porque la narrativa no es periodística, es literaria, usa giros literarios, usa metáforas, es un poco como leer una novela. ¿Por qué? Porque si no era así, le llegábamos a la cabeza a la gente. Un documental le llegaba a la cabeza a la gente, pero la idea que teníamos era, tenemos que llegarle al alma a la gente, no a la cabeza. Y la idea que teníamos era, como dicen en Colombia, tenemos que emberracar a la gente, tenemos que ponerla brava, tenemos que indignarla, la gente debe saber en manos de quién está. Y pues yo creo que esa combinación de esos dos elementos, y pues cuando yo digo ese tipo de hechos y llegar a lo que yo escribí de Álvaro Uribe, pues viene también ya de una historia de vida, de una indignación que yo siento hacia la élite colombiana que nos ha maltratado, que nos ha devorado, que se ha portado muy mal con el pueblo, la élite colombiana, hacia un gobierno asesino, genocida, a través también de una serie de vivencias personales que vienen desde la infancia, y todo eso se incorporó al guión. Y creo que la suma de esas dos historias de vida, como es la de César, es lo que es Matarife. Y por eso en la segunda temporada yo decidí, cuando se despega el avión y yo vi que me había salvado la vida el gobierno de Francia, después de haber estado 20 días en la embajada, que ya no me iban a matar los de la oficina de Envigado y las Águilas Negras, yo dije, tengo que hacer la segunda temporada, pero ¿cómo la hago si voy a estar en Francia? Sí. Y no era una cuestión de plata, porque la plata, en últimas, yo me la conseguía. Yo no veía problema conseguirme la plata. Yo sabía que la primera temporada había tenido un éxito, mucho éxito, y yo sabía que la gente me iba a apoyar. No pensé en la plata, en realidad lo que dije es, ¿cómo salgo yo a decir Matarife 2 Francia? Como decir Jersey Shore Francia, como decir la Isla de los Famosos Francia, el Reality 2 Francia. Yo no podía salir, entonces lo único que se me ocurrió, y después de una semana, creo que fue, o 5 días, dije, pues mi historia.
Y además que es una historia muy rica y muy apasionante para un thriller y para una novela negra, un periodista, abogado, criminólogo que investiga y que le toca salir de un país y llega exiliado al otro. Eso ya es una historia que desde el punto de vista narrativo literario es muy rica. Entonces, ahí, en ese momento yo dije, bueno, metamos mi historia en la segunda temporada. Y ya en la tercera temporada dije, no, pues, primero hay que ser justos con César, que él trajo la historia, y yo creo que Matarife tiene que reconocerle a César el que haya traído la historia desde Bolivia, el que haya hecho sus pasos fílmicos y que sea el recuento de sus pasos fílmicos casi que Matarife. Entonces yo dije, no, traigamos en el guión a César a esta tercera temporada, y le dije, yo quiero que la tercera temporada quiero hacerte un homenaje con la tercera temporada, César, le dije. Y por eso por eso es la historia de vida en realidad de César esta tercera temporada. Pero además es la historia a la vez de que es la historia de César. La historia de César, así como mi historia da para hablar del exilio, da para hablar de muchas cosas más profundas, la historia de César da para hablar de los pueblos latinoamericanos, que no es la mía, en realidad. Digamos, yo decir que yo estuve militando por Latinoamérica, no, yo no lo hice. Yo milité de pronto en Colombia con mis escritos, con mis artículos, pero yo no viví lo que vivió César, que es una historia de lucha, de guerra, de compromiso político, de estar guerreando por Bolivia, por Venezuela, peleando por México, por Argentina, Perú, Ecuador, mejor dicho, es que César sí es un guerrero de la libertad como un Simón Bolívar por Latinoamérica. Entonces yo decía, yo tengo que reconocerle eso a él. Y entonces, por otra parte, era la unión de los pueblos indígenas, de los pueblos latinoamericanos, lo podía narrar a través de la historia de César. Como guionista también le daba una riqueza impresionante a la serie Matarife. Y por eso yo sí estoy muy agradado de esta entrevista, porque es la primera vez que tenemos esas dos historias juntas, gracias a ti. Yo igual quería preguntarte, bueno, tú has comentado que el objetivo es poner a la gente berraca. De hecho, el resumen que yo hago de la serie al final, pongo las manifestaciones desde los últimos años donde le gritan a Uribe, Uribe, paraco, el pueblo está berraco, que yo creo que es un poco, bueno, el motivo del cambio ha sido ese, ya no daba para más. Y de hecho, no hemos entrado mucho en detalle, la otra vez sí que no lo contaste, de cómo, claro, al poner la cara, digamos que tu vida está en peligro y de hecho tuviste que exiliarte para salvar tu vida. Luego me gustaría hablar de otros comunicadores, del fragmento de tu directo, de cómo os enteraste y qué supone el cambio con Petro. Pero le quería preguntar precisamente a César, él en la primera temporada no era visible. Entonces yo te quería preguntar si igual que a Daniel te ha supuesto algún problema. Bueno, no sé si tu estancia en Colombia ha sido continuada, has estado, bueno, ha pasado, pero te quería preguntar si al igual que a Daniel, cuando ya se te hace público que tú eres de las personas que estás detrás y te ponen cara, si has tenido algún tipo de amenaza y si quieres lo puedes extender a tus luchas en otros países en América Latina, porque ya sabemos que la derecha no se anda con broma. Es verdad que Colombia es un caso extremo, pero bueno, hemos visto lo que ha pasado en Bolivia y cómo se la gasta en todos los países. Entonces, te quería preguntar personalmente, César, si a ti también te has tenido algún tipo de amenaza o una vez que has sido visible en la serie también te ha llegado algo que no te esperaba. No, como tal no. O sea, desafortunadamente para Daniel, pero afortunadamente para Colombia, el hecho de que él se haya puesto de frente, tan de frente, generó que toda la atención se focalizara en Daniel Mendoza. Y eso también provocó que el imaginario colectivo viera como a Daniel como el único personaje o la única persona que llevaba el costal en la espalda, ¿no? Sobre Matarife. Y eso de cierta forma me blindó. Como bien lo mencionas, en la primera temporada ni siquiera aparece mi nombre. Yo me puse un seudónimo, me puse dos seudónimos, Jack Nielsen y Emma Thompson. Entonces, era precisamente para evitar que me perfilaran, ¿no? Que supieran dónde estaba. Sí tuvimos dos momentos muy, muy complejos, de mucho peligro,
porque si bien no tenía yo amenazas públicas o amenazas como las que tuvo Daniel, sí noté, me acuerdo que por ahí como en el cuarto capítulo, que ya Matarife era una bomba, que ya todo el mundo hablaba de la serie, que Daniel ya se había ido a refugiar a Francia, que ya había sido exiliado. Sí tuve ahí una filtración muy compleja, me quitaron un computador, fueron por la computadora a mi casa, me durmieron, me intoxicaron, y era muy evidente que iban por la computadora porque no se llevaron nada más que la computadora, ¿no? Entonces eso sí fue un drama, eso sí, ahí fue cuando me di cuenta de que todos Fue como estábamos... un aviso, ¿no? Para que parases con la acción y bueno, tampoco te paraste. Y yo también le quería preguntar a Daniel, porque bueno, nos queda poco más de 10 minutos y hay varios temas que me... Es decir, el otro día en tu canal, bueno, en el canal de Matarife, estuvisteis siguiendo en directo la evolución de las votaciones, que yo en un momento lo seguí, de hecho luego vi, no completo, pero vi el momento, me tenía mucha curiosidad el momento de la reacción cuando ya era oficial o ya era en la práctica Petro era presidente y de hecho yo lo he publicado en las redes un fragmento donde muchos exiliados, comunicadores, periodistas, con medios alternativos sin ningún tipo de ayuda, porque ahí si esta historia es muy valiente porque nunca se ha contado, a pesar de ser evidente, pero el control de los medios ha hecho que esto no se cuente. Y es verdad que también estos 20 años de uribismo duro, pero que son más de 20 años de maltrato al pueblo, ha hecho que haya muchos comunicadores que hayan hecho un contrapoder comunicativo a los medios que tapaban toda esta historia. Y era súper emocionante ver cómo todos llorabais en el directo, Daniel, con compañeros de Francia, de Suiza, bueno, de otros medios alternativos, de gente exiliada, el momento de emoción cuando ya era una realidad que Petro iba a ser el presidente. Me gustaría que recordaras ese momento y que dieras tu análisis de cuán importante ha sido para la victoria de Petro, para el fin del uribismo también, toda esa resistencia de personas que han sido perseguidas, que han tenido que salir del país, que incluso han asesinado a amigos, y que sin ningún tipo de ayuda han dedicado su proyecto de vida, por lo menos por estos últimos años, en mostrar una realidad que yo creo que le ha abierto los ojos al pueblo colombiano y que es uno de los motivos por el cual Petro ha podido ganar y en todo caso el uribismo ha perdido rotundamente porque no ha tenido que tener una opción C, incluso la opción C también perdió. Entonces, bueno, me gustaría tu análisis personal, cómo viviste el momento en el que ganó Petro y cuál es la realidad, cómo ha vivido el exilio, la diáspora colombiana, que son millones fuera de Colombia, expulsados por un estado asesino. ¿Cómo lo viviste? Y luego, por último, si tienes pensado volver a Colombia ahora con Petro. Julián, bueno, primero quiero manifestar algo. De todas la serie Matarife se acaba en esta tercera temporada, entonces no sacarían nada metiéndose con César porque ya las cosas están grabadas, ya están hechos. Meterse con César no sacarían nada. Lo que sí harían sería encenderme a mí de tal forma que no pararía. Yo creo que ahí sí haría unas 200 temporadas más denunciando el régimen narcoparamilitar colombiano. Es decir, meterse con César no le solucionaría nada ni lograría nada con eso. Y eso sí lo quiero dejar muy en claro. Por otra parte, Julián, lo que me dices respecto del exilio, pues somos personas, los exiliados somos personas que existimos acá, pero que vivimos en Colombia. Entonces, para nosotros, ¿por qué? Porque nosotros no salimos a buscar otra vida acá, sino que seguimos viviendo en Colombia, pero nos tocó traer nuestro cuerpo para acá, obligados. Entonces, para nosotros, el hecho de que haya quedado Gustavo Petro es una luz de esperanza que se le abre a los exiliados colombianos. Es una luz de vida, porque nos da la posibilidad eventual de poder volver, de que las condiciones de seguridad cambien. En mi caso, pues siempre está Álvaro Uribe Vélez al mando también de la oficina de Envigado, al mando de las Águilas Negras,
yo me enfrenté en esta última temporada frontalmente con mis guiones y con las letras a la oficina de Envigado frontalmente, y también se mencionaron pues los carteles mexicanos, la relación entre Álvaro Uribe, la oficina de Envigado y los carteles mexicanos. Entonces, las condiciones de seguridad, incluso de pronto si quedan, incluso después de la posesión de Gustavo Petro, yo no sé si yo tengo que evaluar eso, porque las condiciones de seguridad en Colombia son muy complejas para mí. Pero lo que sí te digo es que Colombia tiene que sanar las heridas. Yo creo que la serie Matarife debe quedar, y se va a terminar esta tercera temporada porque ya está grabada y porque ya está escrita, y porque es importante que quede como un recuerdo, que quede como un recuerdo histórico y una memoria histórica de lo que de lo que sucedió en Colombia y del genocidio devastador que generó el uribismo, pero ya la finalidad de la serie no es lograr un cambio, porque el cambio ya se va a dar. Ya la finalidad de la serie es dejar un recuento histórico, dejar una memoria histórica, y, y en ese sentido yo creo que la serie debe servir para que entre los colombianos nos reconciliemos. Creo que el proceso ahorita que debe haber en Colombia es de reconciliación, no de revanchismo. Yo no quiero que la serie se vea como un acto, como digamos que una llamarada al revanchismo, gasolina a la revancha. No, no podemos hacer lo que hizo el uribismo, porque en últimas al uribismo, lo que yo he dicho, al uribismo lo acabó el odio que sentía por todos nosotros. El odio que sentía por todos nosotros fue lo que lo acabó. Si Álvaro Uribe nos hubiera amado a los colombianos, si Álvaro Uribe hubiera amado al pueblo colombiano, si Álvaro Uribe le hubiera demostrado amor a los jóvenes colombianos, si Álvaro Uribe le hubiera demostrado amor a las clases menos favorecidas en Colombia, Álvaro Uribe no hubiera perdido. Álvaro Uribe seguiría mandando, así fuera a través de un tercero, pero Álvaro Uribe lo que hizo fue manifestarle odio, y es en lo que no podemos caer nosotros. Nosotros tenemos que obrar con el amor y con la reconciliación en este momento. Entonces me imagino que estarás como muy representado por el discurso de Petro, porque este fue el eje central del discurso ya como presidente, que creo que era muy necesario, ¿no? Lo repitió: primer objetivo la paz es que Rodolfo, es que no haya dos Colombia, que haya una, no vamos a usar el Estado para hacer revanchismo, es decir, prácticamente eso está... me imagino, y además tú lo has puesto, ¿no? Como que perdonas a toda la gente que incluso sigue desprendiendo odio de ese espacio. Y luego, por otra parte, digamos que le quería preguntar a César ya, porque nos quedan 5 minutos. Primero, ¿qué supone para...? Os quiero hacer una pregunta, porque también quiero que me hables de tu libro, Daniel, de despedida, pero le quería preguntar a César qué supone la victoria de Petro para el continente, para América Latina. Como tú bien lo conoces, creo que era la plaza más difícil, es el único país donde nunca gobernó la izquierda en este caso, y que si Lula gana, que es la próxima, es decir, vamos a tener un mapa como bueno, muy de izquierda, y que se puede empezar a pensar en patria grande. ¿Cuál es tu pensamiento de la victoria de Petro a nivel regional en América Latina? Súper importante, principalmente por, bien lo mencionas, el tema geopolítico. Si bien teníamos un muro de contención entre Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, era Colombia. Era ese muro, pero muro del fascismo, de la derecha más radical y más conservadora que la dirigía el pensamiento uribista, ¿no? O sea, Uribe. Entonces me parece que la posibilidad de la llegada de un nuevo presidente progresista más enfocado hacia la izquierda nos da un respiro para toda la región, un respiro. Eso significaría un respiro principalmente para países como Venezuela, pero también la posibilidad de una integración latinoamericana desde la Baja California hasta la Patagonia. De hecho, ese siempre ha sido mi sueño, y la lucha que he tenido ha sido eso, la integración de los pueblos latinoamericanos. América Latina, primera potencia mundial.
Y de Exactamente. hecho Petro ya está dando apuntes de en qué clave tiene que pensar América Latina de ser vanguardista, es decir, de soltarse, ¿no? Como la canción de... ahora no me sale el nombre. Bueno, lo de América, el que canta la canción de América Latina, digamos que René, de René. Calle Sí, sí, de René. René, de René. Precisamente que América Latina nunca ha tenido piernas y a pesar de ello ha caminado y ya es hora de que ponga sus piernas y haga su propio camino y se punta el futuro del mundo está acá, de verdad. total. Acá es donde tenemos los mayores Está recursos todo. naturales, tenemos agua, tenemos selvas, tenemos bosques, tenemos calidad humana. Una per- yo que he viajado bastante, yo creo que el principal material es la riqueza de sus pueblos, no solamente por la variedad, sino por la humildad, capacidad de trabajo y creo que se tiene que quitar ya esas cadenas. Y luego por último, porque ya enseguida es decir, tenemos ahora un debate sobre refugiados, que es un tema, bueno, el lunes fue el Día Internacional de los Refugiados precisamente, y ahora con el tema de Ucrania, como solo se habla de eso, pero hay otros como Gaza, Palestina, Sahara, etcétera, que están muy olvidados. Vamos a tener un programa especial sobre eso. Pero yo le quería preguntar también a Daniel, que no sé si ya está a la venta el libro, pero uno de tus proyectos es escribir una novela, por si quieres comentar de qué va, el nombre, si ya está en las librerías, bueno, todo esto. Sí, ya salió la novela en todas las librerías, en las principales librerías de Colombia. Se llama Innombrable. Es la novela de un dictador, de un tirano, de un genocida, de un asesino, de un sociópata al que puso la mafia. Y la pueden ubicar también en Buscalibre, se llama, el buscador Buscalibre Se puede comprar online y aquí en se España, puede ¿sabes comprar si online, se en las puede comprar. librerías también puede estar en España? ¿Es posible? Sí, se puede comprar online a través de Buscalibre y se puede, es decir, le llega, Buscalibre se encarga de que le llegue a cualquier lugar del mundo la novela en físico y en Colombia también. A través de Buscalibre la pueden pedir a cualquier lugar del mundo en físico. Es una novela que narra 30 años de la historia del país y es una novela histórica. Son 616 páginas, pero se leen rápido. Lo que ha dicho la gente es que es una novela, es un thriller que agarra, es un thriller apasionante, es una novela negra, tiene thriller psicológico, thriller policíaco y nace de la historia de una masacre, de una muerta que no aparece en una masacre y bueno, se prolonga como las relaciones que de esta masacre, hasta dónde llegan, quién las generó, porque no solo son los que van y matan a la gente, sino de dónde viene esta masacre. Y pues alguien que es muy importante es este tirano dictador que fue gobernador de Antioquia y que fue director de la Aerocivil y que fue nombrado por la mafia y después fue puesto de presidente. Y la novela se llama Innombrable. Bueno, Innombrable, que yo creo que aunque no lo nombremos sabemos a quién nos referimos. Y precisamente hablando del Innombrable, y ya para cerrar, si podéis dar una respuesta de 20-30 segundos cortita, es una pregunta que también ha sobrevolado cuando Rodolfo Hernández ganó y Fico, que era el segundo, ni siquiera tuvieron el valor de presentar al Centro Democrático, no a Zuluaga, sino presentaron con otra marca al candidato uribista. Y siempre ha estado la pregunta, también cuando ganó Rodolfo, si el uribismo ha muerto. Entonces me gustaría preguntaros para cerrar si el uribismo ha muerto. Daniel, o si quieres César, empieza por ti. Empieza César. Dale. El uribismo no muere, por supuesto que no. Más bien el uribismo se muta, evoluciona en otras formas. Por ejemplo, lo vemos con Rodolfo. Rodolfo es una mutación del uribismo. Ojo con los Laforí y Cabal. Ellos son los siguientes. Y esos son uribismo puro. María Fernanda Cabal lo vemos aquí con Vox en todos los actos por todo el mundo. Muy vinculada, ¿no? Bien se cuenta en Matarife la vinculación, ¿no? María Fernanda Cabal con los militares, paramilitares, narcotraficantes y esa red internacional de la que también está hablando Daniel y que también en la última, es decir, que también tiene una visión internacional
la última temporada y que yo creo que también es interesante. Y no sé cuál es tu opinión, Daniel, que también conoce bastante bien el uribismo, lo has estudiado bien. ¿Cuál es tu opinión? Yo lo que creo es que obviamente si nos paramos ahorita en este momento como tal, desde un punto de vista objetivo, no ha muerto, no ha muerto. Sin embargo, hay unos hechos históricos que deben ser guardados. Entre esos está Matarife como una memoria fílmica, entre esos está, por ejemplo, mi novela, entre esos están los diferentes aportes a la cultura, los diferentes estudios, los diferentes hechos sociales que han generado mucho los referenciadores en redes. Todo el movimiento, siento que en ese movimiento de guardar una memoria histórica de lo que ha sucedido. Y esa memoria histórica, en últimas, es la kriptonita que arrastra el uribismo y que lo está debilitando cada vez más, que lo está dejando sin fuerzas, que lo está dejando sin aire, sin oxígeno. Sin embargo, está en nosotros, de que esa corriente de odio, esa corriente de desigualdad, esa corriente de perversión no reviva y está en nosotros más bien en que no reviva, no, es que en realidad se entierre y quede sepultada como se sepultó al nazismo, como se sepultó al fascismo en Alemania, que lo que hay hoy en día son como reductos que han vuelto a nacer, pero pues desde un punto de vista histórico se logró sepultar. Yo creo que el uribismo lo podemos sepultar en Colombia, vuelvo y lo digo, con conciencia social, con igualdad, lo podemos sepultar con respeto hacia la misma oposición, con amor y cariño entre nosotros. Esa es una corriente que se va a ir debilitando y se va a ir enterrando. Si nosotros no hacemos las cosas bien, pues lastimosamente eso le daría el aire al uribismo para que vuelva a florecer. Pero creo que estamos de la mano de un excelente líder, de una persona brillante, de una persona muy humana, muy capaz, que sabe para dónde va. Entonces, yo creo que la respuesta en concreto es que tiene razón César, que está vivo, pero que está muy debilitado, y también tiene razón en que puede sobrevivir. Incluso le daría también la razón en que es muy peligrosa esta neocorriente de Cabal, Laforí y el hijo. Esta familia es muy peligrosa porque además tienen la sociopatía encima, son sociópatas. Y tienen amigos peligrosos. Pero bueno, en todo caso, que ya nos están llamando a la puerta, que tenemos ya Bueno, yo quería daros las gracias, no solamente por pasar por aquí, sino por haberle dedicado a esta obra, que yo creo que, como tú dices, va a ser clave para entender lo que fue el uribismo, y que a nivel colombiano, pues muy importante para abrir los ojos y que saber este cambio. Y sobre todo yo creo que depende de Petro, cómo se combate el odio con amor, y yo creo que es la palabra principal que usa Petro. Falta ver cómo la desenvuelve, y en todo caso, si es un buen gobierno, pues ya sería, creo yo, como tú dices, enterrar el uribismo, que ojalá y no vuelva a Colombia. En todo caso, muchísimas gracias, Daniel, César, espero que os vaya muy bien. Yo, Daniel, espero que, si tu deseo es volver a Colombia, que puedas volver a Colombia en cuerpo, no solo en alma, que siempre estuviste, pero en todo caso deseo que Colombia prospere y que nunca más haya muerte de civiles, como las decenas de miles de asesinatos y de exiliados que ha habido. Así que deseo lo mejor a vosotros y a todos los colombianos y colombianas. Gracias por Gracias, Julián. Chao, César. Un abrazo grande, hermano. Chao, Julián. Chao, gracias.